tema con la licenciada Diablo, decidimos dejarlo solo así, ¿verdad? El árbitro de emergencia, para que a ver si eso llamaba la atención. Suena extraño, probablemente no saben perfectamente a qué se refería este título, ¿verdad? Que es una figura relativamente novedosa y que yo me voy a referir básicamente al reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional, de la Cámara de Comercio Internacional, que todos le llamamos en general la ICC, ¿verdad? Por sus siglas realmente en inglés. Ahora, también es importante entonces hacer esa aclaración de entrada, que es básicamente y exclusivamente a ese reglamento y a las disposiciones de ese reglamento me voy a referir. Es decir, el título hubiera podido llamarse gracias a este respecto, el árbitro de emergencia bajo las reglas de arbitraje de la ICC o el reglamento de arbitraje. Entonces, probablemente muchos de ustedes hubieran podido inmediatamente, inclusive si alguien quería adelantar, pues ir a las reglas o el reglamento de arbitraje de la ICC. ¿Cuántos de ustedes habían oído ya sobre ese tema? Hay minoría realmente, ¿verdad? Así que, no, pero yo pues agradezco ante todo el interés, ¿verdad? Porque de hecho, insisto, ¿verdad? Fue un poquito así como mercadológicamente que le pusimos el título a la actividad, y porque tratamos con la licenciada ya siempre de que los temas que aquí se presenten mes a mes pues busquen algún grado de especialización, de información, de ser cosas muy puntuales y no hablar de aspectos generales del arbitraje, porque sí asumimos que mucha gente de la que viene, obviamente porque viene a esos temas, es porque ya tiene o experiencia o interés o estudiado la materia, y entonces aquí obviamente se trata de puntualizar. Pero por supuesto, si hay algo que yo estoy dando por sentado en esta conversación con ustedes, y que por favor que en cualquier momento realmente si quieren levantar mano y preguntar algo o pedir alguna aclaración, lo pueden hacer, por favor. Si hay algo que yo estuviera omitiendo o que pareciera que alguien sí necesita una aclaración previa, me hace saber y con mucho gusto yo trataré de ver si puedo aclarar. El árbitro de emergencia es un tema interesante porque tiene relación con el tema de medidas cautelares, o medidas profesionales, como se les llama otras veces, medidas de seguridad, unos casos, aunque no es realmente cerca de nuestra materia. ¿Por qué digo que tiene relación con esto? Porque los que conocen ya la figura saben, el árbitro de emergencia lo único que puede hacer, y de urgencia, y precisamente por eso así se llama emergencia, es decretar una medida cautelar. Pero vamos a ver ahora ya un poco más a fondo pues las características, qué tanto se ha usado. Al final me voy a referir a la práctica, al grado que pueda hacer la referencia, porque ustedes saben que los arbitrajes de ICC son confidenciales, entonces no hay una divulgación plena de toda la información, incluso de las llamadas órdenes que emiten los árbitros de emergencia. Entonces vamos a entrar en materia, pero primero yo quería hacer un comentario. Aquí solo está la referencia normativa, ¿verdad? Al tema de medidas cautelares. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo litigué muy poco realmente en tribunales al inicio de mi carrera, pero recuerdo, y lo he visto también por el litigio que sí se lleva en mi oficina, que muchas veces tenemos cierta tendencia, no sé si llamarla cultural o no sé si llamarla simplemente una práctica, ¿verdad?, en nuestro medio, que muchas veces lo que se busca en los juicios en materia civil, ante todo mercantil, es lo que se busca es lograr medidas cautelares muy temprano en el proceso, para efectos de realmente provocar una negociación, provocar un acuerdo, a veces muy legítimamente, a veces muy ilegítimamente, porque hemos visto casos donde se obtienen medidas cautelares
yo me atrevería a llamar en algunos casos inauditas, y a veces incluso de tribunales que uno duda que sean naturalmente los competentes para emitir esas medidas cautelares. Pero además, porque yo creo que en Guatemala todos estamos casados con una idea que es sumamente relevante para ese tipo de prácticas, sea para bien o para mal, sea de un litigio de buena fe o un litigio malicioso. Pero entiendo que en todos los casos que yo sepa, pero ahí puedo demostrar una de mis primeras ignorancias en materia de litigio, no diría están, es el tema de que todas las medidas en Guatemala, al menos estoy refiriéndome a las del Código Procesal Civil y Mercantil, o las que estamos acostumbrados, son inaudita parte. Son procedimientos iniciales que se hacen inaudita parte. No sé si estoy en lo correcto, ¿sí? Y entendemos todos inaudita parte quiere decir que no se le corre audiencia a la parte a quien se le va a ordenar potencialmente una medida, sino se le informa cuando ya está decretada mediante la notificación respectiva. Me pregunto si muchos de ustedes tomarían tan seguido o tan en serio o pensarían en usar las medidas cautelares si no fueran inaudita parte, ¿no? Es decir, pensemos por un momento que nuestra cultura jurídica, si lo vamos a llamar así, cambiara hacia unas medidas cautelares que la regla general es que debe correrse audiencia a la otra parte antes de decretarse, vis a vis la regla que yo decía de inaudita parte. Esto me parecía importante ponerlo como un contexto del preámbulo muy grande, pero que nos va a hacer entender de alguna forma algunas diferencias con medidas cautelares en materia de arbitraje en general, medidas cautelares que en realidad de eso se trata, el tema de árbitro de emergencia. Por eso por ahí van a ver ustedes, bueno, como ven, ya entrando a explicar las diapositivas, ¿verdad? El reglamento no es sino la ICC y su arbitraje comercial internacional o arbitraje internacional, porque a veces también hay arbitrajes entre o contra estados en materia de inversiones en ICC, pero decía que no es sino hasta el reglamento de 2012 el que está vigente que se contempla por primera vez el árbitro de emergencia. Esto pareciera entonces indicar que sí es novedoso. En el sentido de la experiencia de ICC, definitivamente. Llevan apenas 3 años de experiencia y ya vamos a ver qué tanto se ha usado o no. Pero no es la primera vez que aparece esa figura en la regla de la ICC. La ICC no inventó esa figura, según lo que yo he podido entender. Pero por lo menos, y ahora vamos a ver a qué me refiero, pero el artículo que regula toda la materia de árbitro de emergencias, el artículo 28 y sus 4 o 5 párrafos más. Y luego hay un apéndice que es muy interesante conocer, el apéndice SIGA, que es nuevo, por supuesto. Llamémosle que 2012 para acá le vamos a llamar nuevo, ¿verdad? Todo el tiempo es tan relativo que podría ir para otros ya requerir cambios, ¿verdad? Pero acá un par de consideraciones que iban en la línea de lo que estaban comentando como preámbulo, llamémosle así, ¿verdad? Y es que árbitro de emergencia viene a caer como una, no sé si nueva especie o una especie, según por algunos, dentro del género medidas cautelares. Y por ende ahí hago referencia a ver que a veces le llamamos medidas cautelares, a veces las llamamos precautorias o provisionales. Asumamos en este momento que me estoy refiriendo a cada una de ellas como que fueran la misma cosa. Puede ser que los especialistas más precisos de esta tecnología y puedan distinguir entre lo que es precautorio, lo que es cautelar o lo que es provisional. Y también uno podría aquí hacer mención a algo muy importante, que solo lo voy a dejar mencionado, pero que no es para nada materia de esta conversación con ustedes,
es el tema de medidas cautelares bajo el modelo de ley de la Corte Comercial Internacional de UNCITRAL, ¿verdad? Que este también es un tema muy importante y que ahí hay lo que se llaman órdenes preliminares, además de las medidas cautelares, ¿verdad? Las órdenes preliminares sí pueden ser decretadas inaudita aparte y son la excepción a la regla. Las órdenes preliminares son inclusive el paso previo a una medida y que podrían equivaler esas órdenes preliminares a lo que sería una medida de urgencia que se puede dar bajo el caso del reglamento de arbitraje de la SEC, pero siempre van a ver ustedes con el caso de notificándose y dándole la oportunidad de defensa a la otra parte, en el caso de ICC. Siempre. Todos ustedes saben que nuestra ley de arbitraje está basada en la ley modelo, ¿verdad? La ley modelo de arbitraje comercial internacional que fue trabajada en el seno de UNCITRAL. UNCITRAL son las siglas en inglés, como ustedes saben, de la Comisión Nacional, ya estoy empezando ahora en CICI, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. CNUTMI se conoce, como ustedes saben, sus siglas en español. Pero resulta que esa ley modelo, que ha sido ya implementada en muchos países, cada vez se va armonizando más la legislación de los diferentes países que le han puesto interés a esta legislación cada vez más. Guatemala fue de las primeras la primera en Centroamérica y de las primeras en Latinoamérica. Pero precisamente por eso adoptamos la versión original. Ya ahora hay una versión que salió en el 2006 y que contempla esencialmente una gran diferencia, es precisamente cómo se pueden decretar órdenes preliminares y medidas cautelares y qué calidad ejecutiva tienen. De hecho, eso es lo que busca ese modelo de ley, que esas medidas cautelares puedan ser ejecutadas como ocurre con los laudos, pero con su propio régimen de ejecución. Entonces es un tema que da para mucho. Yo creo que el licenciado Juárez sabe por qué digo esto, y honestamente da para mucho estudio, da para conocimiento. De hecho, en Guatemala, a los que han venido, algunos de ellos saben que hay una propuesta de modificación de la ley de arbitraje en la que se está proponiendo adecuar algunas cosas, eliminar unas que no deberían de estar en la ley desde el principio, pero aún no se ha hecho el paso no se ha dado el paso de proponer una reforma que incluya el artículo 17 y todas sus partes, que es el que regula en la nueva, que contempla el modelo de ley. Ese artículo 7 es realmente el que se refiere a toda esta materia. Eso en Guate todavía no lo tenemos. El único país que yo sé que lo tiene en la región es Costa Rica, porque Costa Rica sí adoptó el modelo de ley casi que copy-paste, como dicen. De hecho muchos dicen que es para eso, para hacer copy-paste para el arbitraje internacional en Costa Rica. Pero quizás ahí, no sé si los confundí, no sé si se entendió lo que quise explicar, porque tal vez todavía traigo congelado el cerebro. Lo que quise explicar es, ¿verdad?, que en relación al árbitro de emergencia teníamos, como les decía, todo el tema de medidas, pero dentro del tema de medidas también hay área todavía no regulada en Guatemala y que se está discutiendo si sería regular de otra forma, siempre dentro del campo del arbitraje, como para no omitir esa parte tan importante del contexto, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, bueno, ahí ya dejo dicho, es una nueva especie realmente de medidas cautelares. El árbitro de emergencia, pues se llama, en realidad no es el árbitro, sino lo que puede hacer el árbitro, es dictar insisto acá, es importante, no sé si notaron que dije la palabra orden y no laudo, ¿verdad? Entonces es según el reglamento, ahí van a ver otro tema que es muy importante después, es cómo se ejecuta una orden si no se cumple.
y realmente a quiénes se dirige una orden de esta naturaleza, de una medida de urgencia. Vamos a ir tratando de elaborar un poco, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes, si quieren, un par de comentarios también un poco de tipo conceptual, ¿verdad? Sobre para qué sirven las medidas cautelares. A veces se nos olvida realmente, y como decía, convertimos el tema cautelar en el tema principal y no el tema auxiliar o digamos de apoyo sustantivo, pero siempre apoyo al objetivo principal de las pretensiones de la demanda, ¿verdad? Y entonces obviamente pues quise usar esa referencia de Gary Bourne, que además está siempre enfocada mucho a arbitraje concursal internacional, que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque aquí lo que busca cabalmente es dar una definición para que haya una justa y eficaz administración de justicia a través del arbitraje, pero obviamente tratando, ¿verdad?, cuando es necesario y mientras está pendiente de la decisión definitiva, que se aseguren algunas, salvaguardar, decía incluso la palabra concreta, ¿verdad?, salvaguardar derechos de las partes y la propia autoridad, ojo, del tribunal. En muchos casos hasta el tribunal se ve la necesidad de salvaguardar su propia autoridad, dado que muchas veces se plantean cuestiones judiciales paralelas, ¿verdad? Y ahí pueden venir grandes problemas también. De hecho, hay una de las medidas que ustedes van a ver que se solicita en este tipo de emergencia, es lo que llaman anti-suit injunction o anti-arbitration injunction, que es decirle a una de las partes no demande, no inicie ningún otro procedimiento, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ver con más calma. Entonces, aquí nuevamente, ¿verdad?, creo que es importante recalcar que en el contexto que vamos a ver todo esto, las medidas cautelares se entienden en el lugar en que se deben entender, ¿me explico? No es que, o así debe funcionar, en el sentido que una medida cautelar debe ser auténticamente solicitada, auténticamente necesitada para que todo esto funcione bien, porque si lo que estamos es queriendo lograr una medida cautelar o de urgencia para efectos de provocar, ¿verdad?, un resultado que no se podría obtener sin ella, es probable que esto no funcione. Lo que sí hace comentario la ICC en lo que va de la experiencia de aplicar estas medidas o de designar árbitros de emergencia es que ha provocado acuerdos entre las partes, pero no en el sentido que uno ha forzado necesariamente a la otra, sino que a veces esto puede provocar en una forma temprana o muy oportuna que las partes conozcan mejor cuáles son las pretensiones que están haciendo valer y como consecuencia entiendan algo que probablemente antes no habían entendido. Y parece ser que en varios casos ya ha provocado precisamente el árbitro de emergencia y su acción inmediata, porque van a ver que es un proceso sumarísimo, obviamente, ha logrado que las partes al final lleguen a acuerdos. O sea, tiene ese, digamos, valor agregado, pero entiendo yo que lo hacen en el sentido positivo, ¿verdad? No en el sentido de que uno forzó a otro entonces porque ya lo tienen contra las cuerdas. Van a ver incluso por qué no. En el arbitraje, una medida cautelar de este tipo o una medida de emergencia, si no se inicia la demanda arbitral en 10 días desde que se solicitó, se levanta cualquier medida que se hubiera podido decretar ya en ese momento. O sea que ahí alguien podría estar pensando que parece un poco el proceso cautelar que hay en Guatemala. La verdad que yo entiendo que hay un proceso cautelar y puedo pedir una medida, pero inmediatamente, ¿cuánto es el tiempo que existe para presentar demanda? ¿Cuánto? 15. Ya ven, muy parecido. Ok. Entonces, aquí solo para poder citar unos cuantos ejemplos, porque a mí me gustó mucho que al poner diferentes tipos recordáramos que esto es números apertos, ¿verdad? No hay realmente un catálogo definido o una lista que sea considerada cerrada o tipo números
¿qué sería? Clausus, sobre medidas, y estas son las que se han podido observar mucho en temas de arbitraje comercial internacional. Obviamente, de preservar el status quo. Vamos a ver si ustedes notan algo de estas medidas. ¿A quiénes irían dirigidas, por ejemplo, esta medida? La de mantener la situación, la de ordenar lo que los americanos llaman un specific performance, ¿verdad? El cumplimiento específico de una obligación o de una acción, una garantía respecto de las cuestiones de fondo que se están planteando, de costos legales incluso. Fíjense qué interesante, algunas veces se piden garantías para que una parte cubra los costos si va a ser condenada al final, porque muchas veces, y en arbitraje esto es un tema sumamente relevante, y hemos visto inclusive cómo en algunos casos se usa hasta como táctica dilatoria el no pago de los honorarios, o hasta no solo de táctica dilatoria, sino eventualmente un litigio malicioso, para frenar, bloquear o entorpecer el proceso arbitral. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes saben que los reglamentos de arbitraje, incluso cuando no hay reglamento y se aplica la ley, siempre contemplan el tema del pago de honorarios como aspectos, pago de honorarios de los árbitros o el pago de honorarios y gastos cuando hay institución arbitral, para que el proceso arbitral continúe o siga su marcha. Por el tema, obviamente, que es ese sí, obviamente, lo que creen muchos que es el defecto número uno del arbitraje, que pagarlo, ¿verdad? A diferencia del supuesto servicio gratuito de la torre de tribunales. El supuesto, ¿verdad? Servicio gratuito. Ahora, ven ustedes entonces que hay apenas una pequeña lista, la ejecución de obligaciones de confidencialidad. Imagínense qué delicado, cómo se hace eso, ¿verdad? Y lo otro es órdenes de no demandar. ¿Se acuerdan que les hablaba del anti-suit? Anti-suit injunction. Eso en Estados Unidos se usa mucho, pero lo que se busca es preservar con esta la competencia y la jurisdicción que las partes han elegido. O sea, en general, cuando se usa en el mundo judicial, pues no judicial, o cuando hay arbitraje o acuerdo arbitral, es preservar el acuerdo arbitral. Y antes de que vaya, que ocurre mucho, ¿verdad? Que una parte que no va a cumplir con el acuerdo arbitral ya uno sabe que se vaya a demandar a tribunales. Entonces lo que muchas veces se busca con esto es que antes que haga eso, le ordenan no hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Y ahí viene, por eso luego que Carolina hace una expresión, pero yo me imagino que su pregunta es ¿cómo va a cumplir eso, verdad? Entonces la gran pregunta es ¿a quiénes se dirigen estas órdenes? ¿A jueces? No. ¿A bancos? No. ¿A quién se le dirigirían estas órdenes según lo que uno puede deducir? Al demandado. O al demandante. Es decir, a las partes. Pero el demandado es la última. Sí. El demandante puede meter un amparo diciendo que él tiene que estar vedando el derecho de defensa. Sí. Lo puede meter, por supuesto, en Guatemala especialmente, ¿verdad? Porque como sabemos, en Guatemala el amparo no hay materia que no se sustituya de amparo. El amparo no puede ser declarado in limine, salvo por el tema de la extemporaneidad, entiendo yo. No puede rechazarse in limine, salvo que ya la Corte ha ido dando algunos criterios, la Corte de Constitucionalidad, entiendo de donde sí podría, pero sabemos que el amparo, y hace usted muy buen comentario, ¿verdad? Es tristemente utilizado recurrentemente para entorpecer el proceso, no para mejorarlo, ¿verdad? Entonces, es a las partes. Si ustedes se dan cuenta, ni una sola de estas medidas pretende ir dirigida a un tercero. Si analizan una por una, sino que van dirigidas a las partes del proceso arbitral. ¿Ok? Ahí no estamos hablando, por ejemplo, de un embargo o de una anotación de demanda en el registro o un embargo en una cuenta bancaria que entonces al que hay que dirigirle la medida es al banco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen que automáticamente, si estamos en el mundo del arbitraje, en el mundo ortodoxo del arbitraje, en el que el deber ser
generalmente se encuentra la parte ontológica. ¿Por qué será que aquí no aparecen ejemplos de medidas como embargos o anotaciones de demanda? Primero, no son inauditables. Gracias por recordarlo. Eso es, hay que subrayarlo y subrayarlo y subrayarlo. Ni una de esas es inauditable. Se dicta una vez que la que lo pide se lo requiere a una autoridad que es la que tiene la competencia, y la que tiene que cumplir tiene que antes decir qué piensa, ¿verdad? Es decir, todas son con audiencia previa. Entonces, pero básicamente es porque en el mundo arbitral, y así va a ser un tema que tenemos que comprender durante cualquier parte de esta pequeña conversación con ustedes, porque puede ser que uno ahí le cambie el paradigma. El tribunal arbitral es competente, o el acuerdo arbitral del que surge todo, ¿verdad? Porque el acuerdo arbitral es la piedra angular de todo. Es vinculante para las partes. Entonces, si ustedes siguen esa lógica, el tribunal arbitral debería de tener la total autoridad de decretar medidas que deben observar las partes del proceso. Pero si una parte por alguna razón necesita una medida que sí debe cumplir un tercero, no una de las partes, pues normalmente lo que va a pasar ahí es que mejor me voy a un juez, porque el juez tiene su ius imperium, el árbitro no tiene más que ius imperium frente a los que le dieron nacimiento a ese acuerdo. Entonces, eso también hay que poderlo manejar o comprender. Y sabemos dos cosas con base en la ley de arbitraje, que aquí se reiteran y también se reiteran en el reglamento de la SCC, que ir y solicitar medidas cautelares ante un juez competente de ninguna manera significa renunciar al acuerdo arbitral ni que afecte el procedimiento arbitral. Y lo dice, por ejemplo, el reglamento de la ICC lo dice tanto para las medidas cautelares que se le pueden pedir al tribunal arbitral, y aclara lo mismo en relación a el tema de las medidas de urgencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de afectar, lo que se hizo, se amplió el abanico que tienen los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque los sujetos procesales ahora tienen 3 opciones de medidas. Antes del arbitraje, ante un juez competente, si consideran estratégicamente qué es lo que deben hacer, y porque probablemente, si no es una medida que tiene que ir hacia una de las partes, tendrían el potencial riesgo de que si aún cuando se lo dieran a alguien, no sea un juez, y decrete esa medida, el tercero diga: yo no puedo ni debo observar esta medida porque no tiene carácter de orden judicial, ¿no? El problema de esto es que es entre 2 personas independientes, pero no en una suerte, por ejemplo, intrasocietario. No puedes embargar porque las propiedades pertenecen a una sociedad. Si hay intrasocietario, muy no bien, funciona. sí. Y la verdad, todo depende de cómo se plantee el arbitraje. Porque nosotros tenemos normalmente, pero ahorita me voy a referir a eso, solo voy a terminar la idea esta del abanico, y me voy a referir a ese punto porque es muy importante. Y es que ese abanico, les decía yo, que en lugar de irse cerrando, se está abriendo, porque ya ahora tengo la posibilidad de solicitar, según el reglamento de la ICC, si yo tuviera un caso de ICC, puedo ir a un juez competente cuando sea pertinente, viable, estratégicamente necesario. Eso lo define el abogado que lleva la estrategia del litigio, y que conozca realmente de su caso y sepa qué es lo que le conviene al cliente legítimamente. Pero ahí, recordémonos que nuestra ley de arbitraje, el reglamento de arbitraje de Presidio y otros reglamentos, inclusive ese de la competencia por ahí, todos contemplan que se puede solicitar medidas ante el juez, y eso no significa que se renuncie al acuerdo de arbitraje, ¿okay? Eso está clarísimo. Entonces ahora tenemos, en lugar de 2 opciones, tenemos 3.
porque yo ya puedo, para antes de ir al proceso arbitral pleno o de iniciar mi arbitraje, puedo ir a un juez, puedo ir a un árbitro de emergencia o esperar a demandar y pedir dentro del proceso arbitral al tribunal arbitral las medidas cautelares que ese tribunal puede pedir. Pero también en ese momento yo puedo pedir medidas cautelares a tribunales competentes cuando sé que hay una necesidad de hacer enforzamiento ante un tercero. Igual aclara la ley que yo puedo hacer una gestión de medida cautelar aún durante el proceso arbitral, que eso no significa que yo esté afectando ni renunciando a mi proceso arbitral. Y la obligación de confidencialidad se pierde cuando me voy al tribunal. Es que ahí hay que tener cuidado exactamente de estrategia. Porque entonces el otro dice, yo ya escogí la vía legal y por lo tanto ella rompió la... Sí, de hecho, cualquier cosa que lleve uno al litigio como este, ¿verdad? La ejecución de obligación de confidencialidad, si lo llevo a un tribunal, yo automáticamente estoy, digamos, poniendo también el tema en la picota pública, pero puede ser que en un momento determinado ya solo sea de tenerlo, ¿verdad? Aunque lo que ya se materializó ya no se pueda reparar. Y a eso se refiere a veces algunas cosas con preservar status quo, ¿verdad? Que también puede ver con eso, o tener relación con eso. En su comentario de una sociedad, sí, que lo que pasa es que depende del tipo de conflicto o del caso, pero podríamos tener incluso lo que se llaman casos multiparte. No solo, es que acordémonos que los arbitrajes sencillos son entre A y B, siendo A un sujeto y B el otro, demandante y demandado, aunque estén compuestos colectivamente uno y otro. Es decir, pueden haber 3 sujetos demandados y un demandante, pero eso no hace que el arbitraje sea multiparte, ¿verdad? Está bien claro, y a veces hay casos muy interesantes que lo que se busca es, bueno, viene uno y demanda a 5 sociedades, a la parent company, a la subsidiaria esta, a la filial aquella, ¿verdad? Porque está tirando con la gran sábana a ver dónde pesca, ¿verdad? Y lo primero que muchas veces hacen en esos casos es decir, un momentito, excepción de incompetencia para tal entidad, y definir así en la litis donde debe ir realmente. Entonces puede darse muchos casos complejos, pero que no dejan de ser los típicos arbitrajes bilaterales o bipartes, ¿verdad? O, de la típica confrontación de un sujeto demandante y un sujeto demandado. Pero puede darse el caso, y eso también fue una novedad que recoge el reglamento de la ICC nuevo del 2012, es el tema de los arbitrajes multipartes. Entonces, por ejemplo, el tema de sociedades es el que a mí me gusta mucho poner como caso típico de caso multiparte. Podría ser, ¿verdad? Hay otros que son los contratos de construcción. Esos generan muchos conflictos multiparte, porque a veces el contratista tiene un subcontratista que no le cumplió y entonces el dueño de la obra demanda a quien demanda, y a veces es el afianzador que no, en fin, puede implicar 4 o 5 sujetos y cada uno con sus diferentes pretensiones. El caso de una sociedad, imaginémonos que hubiera 5 socios y tienen un conflicto con la sociedad, pero con la sociedad, no entre socios. Y cada uno de esos accionistas tiene una posición diferente por la que tiene un conflicto con la sociedad. Entonces ahí tendría usted 4 partes, la sociedad y 3 accionistas que cada uno tiene una pretensión diferente. Puede tener incluso un conflicto que implique que la sociedad tenga que ser involucrada, aunque no sea directamente con ella. Aquí sí les tengo que reconocer que tenemos un problema que es de los que se están tratando de salvar o evitar a futuro, y es que Guatemala tiene una norma. Yo me voy a deber a calificar, no, iba a usar una palabra muy dura, pero prefiero usar otra menos dura. Es una norma absurda que prohíbe la acumulación de procesos arbitrales, que prohíbe las tercerías, que prohíbe litisprudencia. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos, simplemente en el Código Procesal Civil y Mercantil estaba eso, y lo copiaron, le hicieron un copy-paste a la ley de arbitraje. No debería de estar ahí. Y tal vez la lógica, ¿cuál es? Ok, si el acuerdo arbitral es entre partes,
¿cómo va a entrar un tercero? ¿Verdad? ¿Cómo puedo emplazar obligatoriamente a un tercero a un acuerdo, a un proceso arbitral si ese tercero jamás firmó? Pero ¿qué tal si sí lo quiere hacer? ¿Qué tal si quiere entrar? ¿Qué tal si necesita entrar? La ley lo prohíbe. ¿Qué tal si queremos acumular 5 procesos arbitrales que la materia es exactamente la misma y que no queremos proferir eventualmente 5 fallos que sean contradictorios? La ley le prohíbe al tribunal acumularlos. Lo que un colega me hizo alguna aclaración muy interesante es que no quiere decir eso, que las partes de esos conflictos no se puedan poner de acuerdo en acumular y pedir que se acumulen. Pero ahí podríamos todavía estar hablando de otra cosa. No sé si la verdad me estoy yendo a otro lado. Y es que la acumulación no significa necesariamente tener multiparte, ¿verdad? Sino que pueden ser A demandante, B demandado, y tienen 5 casos iguales que se repiten, ¿verdad? Los deberían de poder acumular. Entonces hay un montón de vicisitudes, y que es el caso de arbitraje multiparte, les soy sincero, para mí eso quizá merita no una sino varias charlas, porque es uno de los temas más complejos del arbitraje, en mi opinión, muy complejo. ¿Cómo se integran los tribunales arbitrales con los multipartes? Si nosotros tenemos el cassette típico de 3 o 1 y que cómo se designa, ¿verdad? Pensando que siempre es que ante todo cuando el tribunal arbitral es compuesto por varias personas, generalmente 3, una parte nombra a uno, otra parte nombra al otro, y los 2 se ponen de acuerdo en el tercero, que es el que generalmente preside. Esa es la regla clásica. Pero ¿qué pasa en un multiparte? Habrá 5 árbitros, 10 árbitros. Pueden haber. Pero cada reglamento, la ley de Guatemala es absolutamente silente en ese tema. No tenemos absolutamente una sola pauta de qué hacer en los casos de arbitraje multiparte. El reglamento de otro centro de arbitrajes ya contempló o ha intentado contemplar este tema, pero creo que no necesariamente lo aborda con precisión, el tema de los arbitrajes multipartes. Pero bueno, continuemos porque ya me... Sí, por favor. Quería comentar sobre una cuestión que por alguna razón hubo una derogación de la ley de arbitraje, derogación efectiva, que nunca fue trasladada a la ley de arbitraje. En el 2006, el decreto 11 modifica el artículo 291 del Código de Comercio y lo modifica en profundidad, modifica la ley de arbitraje, porque establece, o sea, el decreto se hizo por razón del Tratado de Comercio con los Estados Unidos. Y la modificación fundamental es que no puede haber renuncia implícita al arbitraje. La renuncia al arbitraje puede ser solamente por eso. Entonces usted puede demandar lo que quiera, donde quiera, etc. Aunque sea lo mismo que se está discutiendo en el arbitraje. Y no pueden decirle usted renunció al arbitraje. Porque se mandó, porque hizo, etcétera, etcétera. Sino que tiene que escriturar. Bueno, muchas gracias. Le prometo que voy a estudiar ese artículo. El decreto 11-2006 es el decreto de implementación del DRK. Así es. Y el artículo 291, asumo, tiene que ver con el tema de contratos de agencia. Y yo entiendo inclusive que hubo una impugnación de inconstitucionalidad de ese artículo. Porque si ustedes se recuerdan, en el decreto 11, voy a comentar rápidamente ese tema. El decreto 11-2006 incluyó también otra reforma a la ley de arbitraje, o incluyó una reforma a la ley de arbitraje muy particular, muy extraña en su redacción. Para mí ese es el ejemplo de cómo no hay que hacer una norma. No era para mí ni siquiera muy entendible, pero además, más que su no claridad literal, su contenido verdaderamente muy cuestionable. Dice que salió de este edificio, ¿verdad? Literalmente, y que probablemente en nuestras oficinas, pero nosotros por lo menos declaro que no estamos de acuerdo con eso. La Corte declaró inconstitucional ese artículo, ¿ya? Y los mismos abogados que plantearon inconstitucionalidad de ese artículo, que era una reforma al artículo 3, si no estoy mal, de la ley de arbitraje, o el 2, no me acuerdo, plantearon la inconstitucionalidad del artículo que usted refiere.
porque según ellos estaba también planteando un arbitraje forzoso. Y entonces entiendo yo que la Corte sostuvo que no, que si es ese artículo sí es constitucional, entonces, o compatible con esa Constitución. Entonces, lo que usted me dice lo voy a estudiar porque me parece importante en el sentido que, porque yo lo que entiendo es que ese artículo lo que hizo modifican fue, solamente los primeros dos párrafos. sí, y entiendo que lo que hace es que pone como la vía arbitral como la vía primaria o principal. Si escogieron la vía arbitraria, no pueden renunciar a menos que la renuncia no sea explícita. Correcto, entonces, Puede la ¿qué renuncia quiere? implícita por actividades Eso- paralelas, de juicio en dos palabras. Yo como lo entiendo es que no modifica o deroga nada en la ley de arbitraje, sino que para ese caso concreto no se aplicaría una disposición de la ley de arbitraje que establece que si una parte que firmó un acuerdo arbitral la demanda en un juicio ordinario o en tribunales y contesta la demanda, en lugar de plantear la excepción de incompetencia, ya renunció al acuerdo arbitral. Es una renuncia tácita. Según esta modificación de la renuncia tácita no puede. Exacto, exacto. Entonces su puntualización es que en los contratos, y se lo vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Que nos Es recuerdan, muy importante el manejo de la arbitraje. sí, que un contrato de agencia no funcionaría, digamos, la renuncia tácita. Es un poco como que darle, es muy pro-arbitral, ¿verdad? Por cierto, aquí aprovecho de usar unas palabras de nuestro amigo Ignacio Suárez Anzorena, que muchos de ustedes yo sé que conocen, no han oído de él, que aquí en Guatemala hemos pasado de arbitralitis a arbitrofobia, ¿verdad? En algunas cosas, hay que tener mucho cuidado con la arbitralitis. Y para mí, por ejemplo, el artículo que sí declararon inconstitucional era precisamente un ejemplo de arbitralitis aguda. Como dice él, es cuando uno tiene súper inflamada la glándula arbitral, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado que el arbitraje tiene su lugar, tiene su utilidad, pero no la podemos extrapolar por norma, ¿verdad? O legislación. Pero bueno, ahí me salí un poco, como dicen, del guacal. Pero Sí, por favor. la duda es que esta figura del árbitro de emergencia se aplica más en el arbitraje comercial que en el de inversiones. O sea, en el de inversiones No se aplica. No se aplica. No, en el de inversores no se aplica. Para tenerlo claro. Así es. Gracias por su comentario. Aquí estamos viendo una figura estrictamente del arbitraje comercial internacional bajo reglas ICC. Pero van a ver ustedes que hay, de hecho, el estatuto de arbitraje o la regla de arbitraje de la AAA en su versión del centro que creo que se llama SCR, para disputas cuando son partes internacionales, ya contemplaba antes que la ICC la figura del árbitro de emergencia. Pero yo que sepa, en CIADI, que es el clásico, ¿verdad? Hay otros arbitrajes de inversión, pero al menos en CIADI no existe para nada esa figura. Lo que existe, eso sí, es que sí se le puede pedir medidas profesionales al tribunal arbitral, está clarísimo. Y ojo, porque ahí ya tiene otro peso, ¿verdad? Lo que pueda emitir un tribunal arbitral en materia de inversiones, probablemente no lo desentiendan tan rápidamente las partes como pueden hacer en nuestros casos. Por favor. Una pregunta. Usted decía de la competencia del árbitro de emergencia únicamente con las partes. Sí, ahí va la cosa. ¿Puede dictar una medida cautelar para el aseguramiento de prueba cuando la prueba esté en posesión de un tercero, pero en control de una de las partes? Perdón porque según yo iba a manejar mi tecnología y me desconcentré, lo voy a hacer. ¿Me puede repetir? Disculpe, porque no le quiero contestar. Si se puede dictar la medida cautelar contra un tercero cuando el tercero esté en posesión de la prueba, pero la prueba está en control de una de las partes. ¿Cómo puede estar? Su pregunta es muy compleja porque no entiendo cómo puede estar en posesión, pero en posesión de A, que es su tercero. Pero el servicio de telecomunicaciones, donde se almacena cierta información y se contrata un tercero para que almacene esa información, pero la parte es información de la parte, entonces la parte controla esa información y tiene acceso a esa información.
Sí. Pero el que tiene la posesión de esa información es el tercero. Mire, honestamente, si seguimos la ortodoxia que estamos hablando aquí, la orden debería ir al dueño de la información, al que controla, y decirle no toque, no haga nada, no le diga al que tiene control físico que cambie ni nada, ¿verdad? Pero ahí la estrategia procesal también podría pensarse que alguien dijera, bueno, yo esto es tan importante que así como puedo darle la orden de pedir que le den una orden de no hacer, esa sería specific performance, ¿verdad? Una obligación de no hacer, ¿verdad? También podría pensar en ir ante un juez competente para que le diera una orden directa al tercero, ¿verdad? Puedo pensar en las dos formas, porque si se van por la vía de que se lo piden a un tribunal arbitral, que podría ser a un tribunal arbitral, al árbitro de emergencia creo que de ninguna manera. ¿Por qué? Ahí vamos a ver. El árbitro de emergencia ahí sí automáticamente creo que ni la corte se lo designaría. Si por ejemplo alguien llega ante la corte y dice necesito un árbitro de emergencia para que le digan a los de iCloud que toda la información que tiene ahí tal entidad no se pueda modificar de lo más mínimo manera, ahí la misma corte le rechaza la solicitud y vamos a ver por qué. Pero definitivamente un tribunal arbitral, por ejemplo, si nos recordamos la ley de arbitraje de Guatemala y incluso el reglamento de la ICC, solo dice, yo le puedo pedir medidas cautelares al tribunal arbitral, cualquiera. Pero el tribunal arbitral es el que tiene que también juzgar en qué necesita asistencia judicial y en qué no, ¿verdad? ¿Dónde no necesita asistencia judicial? Todo aquello que, como las que veíamos antes, va dirigido a las partes, ¿verdad? Aquí me estoy yendo para... Todas esas, yo diría que no necesita pensar en asistencia judicial. Ahora, ¿dónde podrían estar asistencia judicial? Si se emiten las órdenes y no cumple la parte. Eso va a tener un gran impacto en el arbitraje, ¿ok? Y el tribunal arbitral lo va a tomar en cuenta cuando dije, porque el árbitro de emergencia sí o sí va a desembocar siempre el proceso de arbitraje de emergencia en un procedimiento arbitral, siempre. Si no se ha presentado en el tiempo que vamos a ver, se revoca la medida y se acabó todo. Entonces, el tribunal arbitral es el que va a tomar muy en cuenta estos incumplimientos, ¿verdad? Ahí, ojo, ¿verdad? No solo va a demostrar conducta de una de las partes en su litigio, sino que además le va a repercutir en el laudo, seguro. Ahora, claro, es un incumplimiento contractual. Es un incumplimiento contractual, ¿verdad? Ahí, eso, si ustedes lo llevan a que todo hace el acuerdo y no están cumpliendo con las derivaciones de ese acuerdo, es un incumplimiento. Y por ese solo hecho puede tener una condena severa, ¿verdad? En el aula, exactamente. Ahora, su pregunta es muy interesante porque podría alguien decir, ok, yo me voy con un tribunal arbitral porque esto va a entender cuál es el tema. Si me voy con un juez, en lo que el juez abre un incidente, de repente ni entiende, o sea, tiene muchas vicisitudes, ¿verdad? Depende incluso en qué jurisdicción esté pensando usar a un tribunal jurisdiccional, se puede ser en Estados Unidos, puede ser en Alemania, dependiendo de los contactos del caso, ¿verdad? Con las jurisdicciones que pudieran estar cerca de. Una parte es alemana, por ejemplo, o a la que le tiene que dirigir la orden está en Irlanda. Entonces dependerá mucho de una estrategia de dónde ir a pedir una medida cautelar judicial. Pero yo diría que dependiendo cabalmente de la urgencia y de la magnitud de la importancia, uno podría decir, no, mejor no me voy por un tribunal arbitral porque en lo que decide si me la da o no, si tiene competencia o no, y si decide que sí, que además tenga que buscar un enforceability a través de que le den asistencia judicial, no como un título de juicio, sino asistencia judicial, que generalmente contemplan las leyes de arbitraje, podría haber perdido ya su oportunidad de preservar lo que está buscando preservar. Es una cosa muy compleja. Y efectivamente el arbitraje presenta esas complejidades, pero no las deja de presentar también el litigio internacional. Igual las presenta. Perdón. Sí. Al inicio usted comentaba que las medidas cautelares pueden darse en tres momentos, ¿verdad? En el arbitraje, en el ámbito de emergencia, en el arbitraje e incluso pues
da a esa negativa a la orden judicial previo a iniciar el arbitraje. Sí, Como medida cautelar. si le da tiempo, sí, porque Si no, pedirla durante el arbitraje. digamos que ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero habría que ver cuál es la conducta, porque sí se va a dar y se ha dado ya casos donde el árbitro de emergencia ha dictado una medida después de haberle dado audiencia y haber hecho el proceso que debe hacer fast track, ¿verdad? Le dictan la medida y no la ha cumplido a quien se dirige. Y hay países, entiendo yo, México es uno de ellos, que ya tiene legislación que contempla cómo hacer valer judicialmente la orden del árbitro de emergencia. Pero eso es state of the art, digámoslo así. Nosotros no tenemos. Yo aquí no sería una asistencia judicial, creo yo. No sería... ¿Qué tenemos contemplado como ejecución? Ejecución de sentencias o ejecución de laudos. Pero la orden que dicta un árbitro de emergencia no es laudo. Entonces, de hecho, hay un caso famoso en Francia que, basado en otro reglamento, que para mí es un descubrimiento, les confieso, no sabía que existe ese reglamento, que ahorita lo voy a poner en pantalla, que tiene también parecidas bases a esto del árbitro de emergencia. Un juez en Francia dijo: esto no lo ejecuto, porque este es un acuerdo de partes y entonces en todo caso tenía que venir con una sentencia o un laudo. No, o sea, hay dudas sobre cómo ejecutar una orden. Sí, sí, esa es la otra forma. Sí. Así es. Pues fíjate que es muy importante, porque justo ICC define ahora los laudos, ya no solo el laudo definitivo que pone fin a la controversia, sino habla también de laudos parciales o laudos interlocutorios. El laudo parcial generalmente es el que se emite para definir cuando se bifurca el arbitraje, que es una práctica bastante recomendada ahora. Es si plantean excepción de incompetencia, hay que bifurcar y con un laudo interlocutorio, un laudo provisional, laudo parcial, decidir el tema de competencia. A veces la razón dicta que el caso que se resuelva en el laudo, no en un laudo parcial, a veces, pero yo diría que son las menos, ¿verdad? Perdón. Pero el laudo interlocutorio podría eventualmente dársele ese giro. Si es un laudo en el sentido incluso le podríamos llamar laudo precautorio, ¿me explico? Y tratar de ejecutar el laudo como bajo la Convención de Nueva York, si viene de afuera, ¿verdad? O bajo la ley de arbitraje, si es un caso local. Pero nuestra ley, por ejemplo, no define el laudo, no lo define. Una opción, les cuento casualmente, de qué hacer si se incluía o no el artículo 17 de la ley modelo en nuestra propuesta de reforma de la ley de arbitraje normal. Una de las formas que se había estado cabalmente pensando, cómo trabajar todo ese artículo tan complejo, porque ustedes, yo les invitaría que después se vayan a leer el artículo 17 de la ley modelo, la versión reciente o vigente, y van a ver que es una redacción compleja, ¿sí? Difícil. En algún momento, yo por ejemplo pensé en esta solución. ¿Qué tal si se define el laudo como el laudo parcial, el interlocutorio, digamos que se puedan dar varias posibilidades de que un tribunal arbitral dicta una resolución, ¿verdad? Que está determinando una posición en conflicto, como la incompetencia, como la de una medida eventualmente, y que como se llama laudo y se define que el laudo no solo es el laudo definitivo, sino el parcial, el interlocutorio, etc., ya uno podría eventualmente decir, bueno, si es laudo lo puedo ejecutar como laudo. Pero nuevamente aquí hay algo que se me había estado olvidando. Ven ustedes la interrelación absolutamente necesaria que hay entre sistema arbitral y sistema de administración de justicia estatal. ¿Se dan cuenta? Es absolutamente indisoluble la relación y es absolutamente necesaria, porque si se dan cuenta,
Si yo le pido una medida cautelar a un tribunal arbitral y le quiero dar forma de laudo, otra vez el laudo va dirigido a quien la tiene que cumplir. Pero si no lo cumple, me tengo que ir a ejecución, ¿verdad? Tengo que ir y pedir que un juez ejecute, o en otros casos que el juez asista. Entonces, hay una regla de oro que la hemos ido aprendiendo aquí, ¿verdad? Y es, entre más sólido y más fuerte es el sistema de justicia del país, más va a funcionar el arbitraje. Entre más débil y menos comprendan el rol que tiene el sistema de justicia en el proceso arbitral, peor va a funcionar el arbitraje. Y en Guatemala, si uno hace una evaluación eventualmente muy científica y que nos pusiéramos a determinar cuáles van a ser los criterios de evaluación y la hiciéramos, probablemente el resultado no sería muy halagüeño. El sistema de administración de justicia hasta ahora creo que está empezando a empalmar bien con el sistema arbitral. Pero ahí vuelvo a caer, ¿verdad? Que si yo puedo evitar que primero a ver si me captan el concepto que me dicten un laudo parcial o un laudo interlocutorio, a ver si se anima. Dos, que si no lo cumple igual tengo que ir con un juez, quizás lo mejor es irle directo con un juez, cuando la medida que estoy buscando es urgente, ¿verdad? No sé si los estoy confundiendo. Ya que mencionaste el tema de competencia, es un presupuesto, digamos, de la producción ordinaria. Quisiera hacer escuchar, pero establece ya que claramente establece que la competencia de los árbitros puede decir que es inaceptable. Sí, sí. Si es un presupuesto y se ha razonado que es una cuestión de orden público, no es constitucional que se resuelva este lado. No. Te puedo poner ejemplos que podrían llevarnos el resto de lo que nos queda de la charla, de donde se demuestra que es perfectamente razonable, absolutamente lógico y no tiene ninguna vulneración de derecho. Es que depende del caso concreto, cómo, ahorita por ejemplo, depende de cómo se pueda estratégicamente incluso ver un caso. Pero te puedo decir que ese punto, que los árbitros tienen la facultad de resolver una excepción de este tipo previamente o en el laudo, ojo, lo deben resolver en el laudo. Si lo van a resolver en el laudo, si es lo primero que van a resolver y son incompetentes, lo demás obviamente ya no se resuelve, ¿verdad? Pero a veces las excepciones de incompetencia tapan una estrategia diferente. No sé si me explico. Muy a menudo. Entonces el tribunal arbitral, si no tiene toda la fase probatoria para detectar la legitimidad o no de la excepción de incompetencia, no puede juzgar o prejuzgar. A veces es porque no tiene suficiente información para definirlo realmente en la primera fase, que sería la típica. Pero no por eso se vuelve inconstitucional el hecho de que se decida en el laudo. Porque, ojo, lo que sería inconstitucional es que se declare incompetente, pero aún así diga cómo se determina o se resuelve la disputa. Yo creo que ahí sería obviamente que habría atacado la jurisdicción de otra persona, de otra entidad. Ahorita le voy a dar una palabra, es que tengo una participación previa. Hasta aquí no se oía la pregunta, pero con la respuesta creo que ya entendí la pregunta. Sí, gracias, es que Jorge, el licenciado Sáenz preguntaba si es inconstitucional, incluso una disposición que le permita a un tribunal arbitral, si entendí bien, que no declare si es competente o incompetente, sino hasta el laudo, ¿verdad? Y es que yo sé que puede ser insensato a veces, puede ser insensato, pero a veces puede ser muy sensato. Es más, si el tribunal arbitral se declara competente en primera fase del proceso, como cuestión preliminar, el otro va a seguir diciendo, no, usted no es competente, y se va a un juicio. No, incluso puede ser anulado también, pero todavía tiene el que considera que el tribunal arbitral no es competente, todavía tiene otra herramienta. Se va a un juicio, se va a un juez competente que conoce del tema, no un juez penal, pero un juez penal. Eso está en la ley de arbitraje. Es decir, si el tribunal decidiera, por temor de que no es sensato, dejarlo para este lado, resuelve que es competente, ahí no se queda la cosa. Puede un juez decir ustedes son incompetentes. Bueno,
Pero mientras se conoce y se discute eso, el tribunal arbitral puede continuar y puede llegar hasta decretar el laudo, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque en muchos casos, la excepción de incompetencia es una estrategia para bloquear el arbitraje y no una verdadera excepción de incompetencia. Te lo puedo decir, no muchas veces, múltiples veces las excepciones de incompetencia son puros mecanismos de descarrilamiento del arbitraje. Entonces, por eso el arbitraje tiene esos mecanismos de defensa. Pero ahí es donde se vuelve fundamental quién es tu árbitro o quiénes van a ser los árbitros, porque el árbitro tiene que comprender la gran responsabilidad que tiene de ese tipo de facultades que parecían extrañas. Perdón. O sea, yo creo que unas cosas que había dicho, que no se puede definir la litis por no haber resuelto las objeciones de competencia. O sea, se resuelven las objeciones de competencia y dicen, no soy competente para esto, pero resultará que hay algo de lo cual sí son competentes. Depende. Ahí se va a definir, Depende, claro. se puede definir la litis, o sea, ellos no van a tocar esto, pero esto. Si se da hasta el final, entonces, y dicen, no soy competente para nada. Bueno. Pueden pasar 10 años y decir de arbitraje y decir que nosotros no somos competentes para nada. Y entonces, ¿dónde estaba la litis? Eso es un pésimo arbitraje en muchos sentidos. Primero, de plano ahí hubo un litigio malicioso. Y segundo, árbitros no valen nada. Esa es mi opinión. Porque si se ve un problema, perdón, tengo que continuar, porque si no voy ni a la mitad de las diapositivas y ya son las 8:30. Pero voy a correr y al final dejo unos minutitos para todas las preguntas que quieran. Porque sí necesito transmitir ciertos puntos que para mí son esenciales, muy rápidamente. Y ahorita, perdón, lo vamos a ver. Entonces, miren, tal vez me voy a ir a lo que más necesito como hacer énfasis. Ven ustedes esto, ¿verdad? Aquí hay una cosa interesante que siempre se dice si será posible o no, ¿verdad? Cuando se toman medidas de este tipo y se decide si se va a tomar, es abstención de prejuzgar sobre el fondo. Sin embargo, uno de los estándares que generalmente se pide es que el que va a resolver reciba argumentos o mejor aún, evidencia de lo que se está viendo que es razonable y necesario, ¿verdad? Y generalmente ahí ya muchas veces tiene que ver con el fondo del litigio. Entonces es un tema muy complejo. Por eso la ICC, aunque me voy a adelantar, ya voy a traer ciertos temas que están al final para acá, ¿verdad? La ICC tiene en su roster de árbitros de emergencia los mejores de los mejores, los más preparados, los de más experiencia, los más de, como le decía, árbitros con pantalones, ¿verdad? O árbitras con pantalones o falda, ¿verdad? Suena un poco sexista y machista todas mis expresiones, pero que por cierto al arbitraje lo señalan muchísimo de ser muy machista, ¿verdad? Si ustedes ven las listas de árbitros y los árbitros, sí hay una mujer, y 100 hombres, ¿verdad? Pero el hecho es que por eso es un tema que la ICC no lo lanzó solo porque estaba de moda o porque podría ser bonito, no. Discutió muchísimo si ponía el árbitro de emergencia. Se llegó al convencimiento que era la hora de hacerlo, porque ya algunos lo tenían, pero se lo ha tomado muy en serio, ¿verdad? Esto no es una cosa de una ocurrencia, al contrario, es un tema sumamente complejo y que requiere de los mejores árbitros que hay, ¿verdad? Para poder actuar, además en el tiempo que hay que actuar. Es una cosa, ni siquiera me atrevo a decir sumaria o sumarísima, es flash, como diría, ¿verdad? Es cuestión, a veces hasta parece ridículo los tiempos que dan, ¿verdad? Ahí miren, rápidamente ven ustedes qué antecedentes había de los árbitros de emergencia, y ahí está el ICDR, es de la AAA. AAA es American Arbitration Association, o sea, ahí fue pionera, digamos así, la AAA, pero también está en estos otros centros de arbitraje. Algunos dicen que hay un par más, ¿verdad? Pero yo no logré confirmar. Pues son antecedentes. Léase, el árbitro de emergencia no es concepto exclusivo ni invención de la ICC. Vamos a ver, estos ya son cosas que he ido comentando. El artículo 29 es el que regula la figura y tiene varias
varias secciones o párrafos. El apéndice 5 es el que da todos los detalles del procedimiento, al que le interesa lo puede. Nosotros tenemos reglamento de arbitraje de la SC aquí en Carolina. Pues así para distribuir, ¿o no? No tantos, tenemos tantos, pero están en electrónico. Sí, pero yo pensé, así como los folletos ICC que tuvieran, eso no tenemos, ¿verdad? Tenemos algunos, voy a pedir que traigan los folletos. Yo creo que podría ser útil, ¿verdad? Para que se lo lleven, aunque ahí veo, por ejemplo, la secretaria. Luego, también dice que nada de lo que está en el 29 obstaculiza o limita la utilización del artículo 28, que son las medidas cautelares ante el tribunal arbitral, cuando el tribunal ya está instalado. Aquí, obviamente, pues hay cosas muy básicas, pero debe tratarse realmente de un caso de urgencia. Porque si alguien usa esa figura y no se trata de un caso de urgencia, ya va con un pie mal puesto, un paso muy mal dado para el arbitraje que tiene que ir, ¿verdad? O inclusive si no presenta el arbitraje que tiene que presentar, ya obviamente digamos, el sistema de ICC toma nota un poco de si era una acción de buena fe o de mala fe, ¿verdad? Para siguientes acciones. O sea, puede tener incidencia en la conducta de las partes. Miren, esto es muy importante. La regla general, la voy a resumir, es que no puede aplicar el árbitro de emergencia para ningún acuerdo que sea anterior al 1 de enero de 2012. Esa es la regla general. Y contrario censo, a partir del 1 de enero del 2012 en adelante, un acuerdo arbitral que se refiera a la regla de la ICC y se refiera a la ICC como institución arbitral, que pacte un acuerdo arbitral institucional ICC, es decir, desde el 1 de enero del 2012, automáticamente incorpora las reglas, salvo, eso sí, que las partes exceptúen expresamente y digan no queremos las reglas o el procedimiento de árbitro de emergencia. No sé si me explico. Ahora hay que tener cuidado porque se acuerdan que la ICC y muchas otras instituciones dan el modelo de acuerdo arbitral, ¿verdad? El modelo de acuerdo arbitral ahora ya incluye la referencia si se van a usar o no las reglas sobre árbitro de emergencia. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si dos partes tienen un acuerdo arbitral antes del primero y no ha explotado el caso? No se ha dado, pero un counsel, digámoslo así, prudente y que está al día y actualizado, le escribe al counsel de la otra parte o entre partes: mira, tenemos esta situación, sería interesante que tengamos las reglas de árbitro de emergencia, pero nuestro acuerdo es de 1975, ¿verdad? O de 1998, para mí no está más fácil. Mi interpretación es que si las partes modifican el acuerdo a partir del 1 de enero y lo incluyen, también lo vamos a usar, ¿verdad? Pero el reglamento pareciera un poquito extraño en ese sentido. El reglamento pareciera conocer muy tajante y decir ningún acuerdo arbitral de antes del primero. Voy a averiguar si tiene esa interpretación fuera la correcta, ¿verdad? Y que no se podría ni siquiera modificar por las partes. No creo porque el tema es que sea una manifestación de voluntad fresca. Entonces yo puedo modificar mi acuerdo actualizarlo, exactamente. O sea, yo no quería dejar comentar eso porque si no, alguien ha entendido alguna vez que es muy prohibitivo estas normas, ¿verdad? Miren, aquí está el tema que yo les quería resaltar. Uno dice, sí, eso que es lógico, ¿no? Las disposiciones del artículo 29 del apéndice 5 son aplicables únicamente a las partes signatarias. Ok. Y obviamente cuando dice o que sean sucesores de dichas signatarias. ¿Qué relevancia puede tener ese artículo? Se parecerá lógico, ¿no? Pero puede tener relevancia en dos aspectos, creo yo. El primero es querer involucrar a una sociedad que no tenga calidad de sucesor. Por ejemplo, una fusión, una adquisición. Esos obviamente van a generar sucesores. Pero un parent company que está arriba y que no tuvo realmente una relación directa con lo que hizo la subsidiaria, será
bajo el principio aquel de Peirce de corporate value, ¿verdad? ¿Será que van a vincular al parent company solo porque es el parent company? De hecho, no puede ser un sucesor del papá, ¿verdad? Bueno, sí puede, pero me refiero a sucesiones extramentales. Pero a lo que voy es que podría darse el caso que quieran involucrar a más sujetos de los que realmente manifestaron el acuerdo. Eso es así normalmente. Eso se puede dar también en esas excepciones de incompetencia donde yo decía que a veces demandan a la parent company, a la subsidiaria, a la que está en Hong Kong, a la que está en China, a la que está en Alemania, a todas, para ver con cuál pegan, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Pero lo que tiene de más importancia este artículo, lo más importante es, eso para mí define la competencia clara que tiene el árbitro de emergencia. Yo no puedo ir y pedir un árbitro de emergencia para que le decrete una medida cautelar pues que deba cumplir el Banco of America en Nueva York, porque no es parte signatario. No sé si me explico. Yo creo que esto es más que obvio, pero algunos han interpretado que esto tiene otras connotaciones, y para mí la única connotación que tiene es, si usted quiere pedir una medida cautelar de emergencia que la tiene que cumplir su contraparte, aquí está este recurso directo. Y por eso puse, ¿se acuerdan de aquellos ejemplos de qué medidas se pueden pedir? Y todas serán, ¿se acuerdan que les pregunté cuál será el común denominador de esas medidas? Y usted me contestó que tiene que cumplir las partes, ¿verdad? No un banco, no un tercero. Pues esto lo confirma, ¿verdad? Es decir, no hay que sobredimensionar la figura. La figura es para las partes. Y si no cumple con la medida, por ahí hablamos hace un momento en qué se convierte eso, en un incumplimiento contractual. Porque basado en el acuerdo entre las partes se crea la posibilidad de usar el árbitro de emergencia, se le da facultad al árbitro de emergencia. Por eso hay un proceso para que no pueda la otra parte que se va a oponer eventualmente a su proyecto, pues pueda manifestar por qué no debería emitirse esa medida. Pero una vez que el árbitro de emergencia ejerce su posición y dicta su medida, la tiene que cumplir. ¿Qué pasa? Ustedes saben que el control de fiscalización que hay inmediatamente es constituido el tribunal arbitral. El tribunal arbitral puede dejar sin efecto esa medida inmediatamente. Es decir, no, aquí el árbitro de emergencia se preocupó. Y es más, hasta después de deducir responsabilidades si fuera el caso, ¿verdad? O sea, el tribunal arbitral siempre va a tener un control definitivo. ¿Por qué? Porque acordémonos que este es un proceso previo, urgente, pero que desemboca inmediatamente en el arbitraje principal. Y el tribunal arbitral ahí ya toma cartas en el asunto, porque ya pasó el momento de emergencia, ya se decretó o no. Si se decretó, insisto, vamos a ver, es el tribunal arbitral el que decide si se mantiene, se modifica o se anula. Puede pasar. De hecho, ya ha pasado un caso, un árbitro de emergencia decretó la medida y una vez que el tribunal arbitral se integró, la parte que se oponía a la medida pidió la revisión y se revocó en cuestión de 10 días. Fue lo primero que hizo el tribunal. De hecho, hay una duda, porque miren, el ICC, como ustedes saben, tiene aquel requisito de que tiene que haber un acta de emisión, los llamados términos de referencia, que es donde se ponen de acuerdo el tribunal y las partes, que es el conflicto, de qué trata la disputa, ¿verdad? Y así prever todas las pretensiones que se están planteando. Entonces, muchas veces se dice que el tribunal arbitral, hasta que no haya firmado en el sistema ICC el acta de emisión, como que todavía no está plenamente en posesión y capacidad de resolver. Pero ahora se va a dar muy seguido que esos tribunales arbitrales apenas se han constituido y no han hecho su acta de emisión y ya les van a estar pidiendo que se levanten medidas o que se otorguen las que no otorgó el de vigencia, ¿verdad? Puede ser lo mismo. Y la opinión de sus servidores, que el tribunal arbitral puede perfectamente decidir eso, aunque no haya todavía pasado ni siquiera por el acta de emisión, que es un hito muy importante en ICC, arbitraje ICC. Ahí está un poco lo que hablábamos de cuándo se puede o no se puede incluir el tema de cuándo se entiende incorporado, y lo que busca
expresamente, el reglamento es que hay un opt-out, ¿verdad? Que yo opte por sacar y que lo diga expresamente, si no se entiende que quedan por luego, fíjense que este reglamento es el que les digo que para mí fue una sorpresa, y no cabe duda que todos los días se aprende algo nuevo, y eso es muy cierto, y yo le agradezco a Carolina que me ha pedido que habláramos de este tema, porque este reglamento no lo conocía, y está desde 1990. No sé si alguien de ustedes ya conocía ese reglamento. Es un mecanismo que tiene la ICC desde 1990 para hacer procedimientos precautorios prearbitrales, pero se usa muy poco, porque no es en caso de emergencia. No es en caso de emergencia. Es una medida que yo, como insisto, no me voy a atrever a hablar mucho de ella porque no la conozco y me sorprendió incluso cuando me encontré esto, porque jamás he estado yo vinculado de una u otra forma con la ICC, había oído de esta regulación. Pero ese es otro tema que si alguien alguna vez tiene necesidad o interés puede estudiar, ¿verdad? Que existe eso y es otra opción. Digamos que aquel abanico que yo decía, pues, ahí puede haber hasta una cuarta apertura del abanico. Bueno, vamos a ir aterrizando para dejar lugar a preguntas. A ustedes tengo pendientes. Miren, tal vez solo esta presentación la vamos a subir, ¿verdad, Carolina? La vamos a subir la presentación, ¿no? Por si alguien la quiere ver. Pero hay otros aspectos que la verdad me salió un poco larga, disculpen. Sí. Ya que consultó, para informarles a todos, y además de las presentaciones, cuando los conferencistas nos lo autorizan, como en este caso, siempre subimos las grabaciones de estas conferencias. Entonces, si alguien se quedó con alguna duda, puede accesar a la página web, creo que sí, y bajar la conferencia para poder escuchar el momento. Gracias. Ahí reiteramos, ¿verdad? Es el presidente, no la secretaría, el presidente de la Corte tiene esa función directa de designar, y si el presidente no está disponible es cualquiera de los vicepresidentes. Miren, lo que estoy diciendo es importante porque generalmente la secretaría es la que mueve los procesos arbitrales y la que ayuda a designación de árbitros, pero aquí es directamente la presidencia. Sí. Corte, es como estamos en ICC, Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. Sí, buena pregunta. La verdad que le confieso, señora, que cuando redacté dije, a ver si alguien no me pregunta, porque no, y lo que pasa es que está en el contexto todo ICC, ¿verdad? Entonces la Corte. Argentina también, ¿verdad? En el área, creo. No. La sede mundial es París. Y tiene ahora oficinas en Nueva York y están abriendo unas en Brasil. Y en Hong Kong. Hong Kong ya son sedes oficiales, ya se pueden presentar en los casos. Solo es Hong Kong y Nueva York. Creo que Brasil va a haber. Y como les decía, la selección de estos árbitros es una cuestión donde el presidente tiene que realmente decir, bueno, voy a poner ahí a la gente que de verdad tenga carácter, experiencia, tiempo, porque esa es una cosa importantísima. Ahora muchos árbitros dicen, sí, qué alegre, qué bonito, no tiene tiempo. Y las partes esperan. Recusación, se puede recusar, y ahí hay muchas dudas. ¿Qué pasa si se recusa? ¿Puede o no puede continuar? Si el presidente reitera que sí es la persona indicada y que la recusación no tiene méritos, ¿puede o no puede dictar? La respuesta sería sí, porque si no, con una recusación se acabó la eficacia de la medida. Entonces, aquí lo que se invoca es altísima responsabilidad, todos, también de los abogados de parte, de que la recusación la usen cuando verdaderamente es necesaria, porque si no están de alguna forma contribuyendo a la violación del acuerdo arbitral. Es obvio. Vamos a ver. Sí, ¿se acuerdan que el tema de que no son inaudita parte? Ahí lo voy a reiterar y solamente dejarlo puesto, ¿verdad? Vean ustedes que la orden debe de dictarse o emitirse entre los 15 días siguientes. Imaginen que son días hábiles, días calendarios, perdón. 15, o sea, 2 semanas tiene el árbitro desde que le entregan el expediente. Y la Corte se va a asegurar de entregarle el expediente lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, y ahí, en ese periodo, tienen que oír a la otra parte, tienen que correr la audiencia.
imagínense ustedes, se vuelve para el árbitro que acepta un encargo así, tiempo completo, por 2 semanas. Puede prorrogarse si las circunstancias lo exigen. Incluso el mismo árbitro de emergencia puede prorrogarlo de motu propio, pero tiene que motivar muy bien esa decisión, ¿verdad? Vamos a ver ahí qué les resalto nada más. Bueno, ¿qué sucede si no se cumple? Ahí está la pregunta del millón, ¿verdad? El último punto. Ya les decía que al parecer, según un ensayo que tuve a la vista, México ya tiene alguna disposición que recoge la posibilidad de que se puedan implementar esas órdenes como si fueran laudos. ¿Se acuerdan la discusión que tuvimos de laudo precautorio? Pero ante todo, el tribunal arbitral, que es lo que va a ocurrir o está ocurriendo, va a incluir como causal de indemnización, cuando dicte sentencia, el incumplimiento de la medida. Por ejemplo, podría ser que el que incumplió la medida gane el caso, en general. Si la medida de emergencia que no cumplió, si no era que iba al verdadero meollo del litigio, podría incluso ganar el caso, pero ser condenada en alguna indemnización por haber violado el acuerdo arbitral vis a vis, no cumplir en la obligación de respetar la medida, ¿verdad? Podría perfectamente ser. O bien puede ser condenada plenamente y agravada, porque le van a incluir un nuevo incumplimiento, aparte de los que motivaron la demanda, ¿verdad? Ahí es donde tiene, digamos, estas... y para terminar, ahí lo voy a dejar. Miren, obviamente la orden tiene que ser motivada, debe estar razonada, no puede ser por tanto decreto, ¿verdad? Y mucho de eso sí vemos en nuestras órdenes precautorias. Ustedes busquen motivación a las órdenes precautorias en Guatemala, porque no le van a encontrar ni una línea. Los jueces no motivan, solo dicen por conveniente o inconveniente, o al lugar o no al lugar. Y punto. Aquí tienen que motivarla. Es una forma de fiscalización. Y 2, esto es muy interesante, la Corte no hace escrutinio de la decisión. Ahí, como es árbitro de emergencia, tiene que resolver, no va a pasar la decisión a escrutinio. Pero ¿por qué hago ese comentario? Porque ustedes saben que en el sistema ICC los laudos no pueden ser firmados y notificados si no han pasado por un escrutinio de forma por parte de la Corte. Pero les puedo decir que no es solo eso. Hacen una revisión de fondo. Y yo he estado a veces en algunas sesiones telefónicas que yo he visto, por ejemplo, el actual presidente de la Corte, que es Alexis Moore, es un francés famoso, ¿verdad? Él, yo no sé cómo tiene la capacidad de ver lo que mira en un laudo cuando le pasa un borrador, de cómo hay inconsistencia entre un razonamiento y una conclusión, o cómo la prueba realmente no prueba lo que dijo el árbitro que está probando. Entonces, obviamente en esos casos, uno le hace comentarios al tribunal y el tribunal es el que decide si lo deja así o no lo deja así. La Corte no le puede cambiar el laudo, pero lo que el laudo tiene ahí, si hay ese tipo de errores o inconsistencias, es que lo van a poner inejecutable o anulable, ¿verdad? Eso es lo más probable, parcial o totalmente. Entonces la Corte vela mucho por eso, porque obviamente a la Corte le interesa que sus laudos no los estén, los laudos que salen por un sello ICC no los estén anulando a cada rato. Entonces por eso es que el escrutinio es muy importante. Ahora, todo eso que muchas veces los mismos árbitros dicen, pero lo bueno es que me va a revisar la Corte, y ahí hay gente con muchísima experiencia en la Secretaría. Aquí no. ¿Y ese escrutinio o revisión no implica que intervino otra persona que no es árbitro, es una segunda instancia implícita? No, que podría anular? para nada, porque el árbitro es el que decide. La Corte no te puede imponer jamás la decisión. Y 2, porque está en el reglamento y lo aparta a las partes. El que no le guste esa idea, ¿sabes por dónde creí que me ibas a cuestionar eso? La imparcialidad e independencia del árbitro. Algunos lo han cuestionado por la independencia. ¿Qué tan independiente es el árbitro si empieza la Corte y se posiciona férreamente? Yo vi un caso que pasó 4 veces a revisión y los árbitros no cambiaban de posición y la Corte decía, es que esto va muy mal, muy mal, muy mal. Al final se fue así y anularon. Lo anularon. Pero es un caso mexicano. Pero definitivamente la razón por la que yo diría que no es una segunda instancia es porque no decide. Y el ejemplo que te voy a poner es muy cierto. Lamentablemente se fue como los árbitros insistieron y
hubo una lucha de egos también. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay árbitros con un ego de este tamaño, pero mega egos, ¿verdad? Y entonces, y la corte también tiene su personalidad, ¿verdad? También dice que son la corte más antigua del planeta, y, ¿verdad? Entonces, hubo una fricción entre ese tribunal y yo lo puedo constatar porque a mí me tocó ser miembro del comité que estaba revisando y fue muy lamentable porque además yo conozco muy bien a uno de esos árbitros. Desde esa vez ya no me habla, pero de verdad cuando lo veo, porque no es de igual, pero aunque la última vez se portó bien, debo confesar, ya le pasó, pero sí el laudo se fue en contra de las limitaciones y se habló. Ahora todo eso aquí no se. Bueno, ahí lo voy a dejar porque si no nos vamos a pasar mucho tiempo. Creo que si tienen ustedes alguna duda, yo con mucho gusto me puedo atender para cualquier pregunta. No sé si usted lo dejé bien asco. Estoy viendo que el AAA desde un par de años en el estado de Nueva York aceptan contratos que ligan la resolución del arbitraje a un tiempo de 6 meses. Este tipo de contrato entre dos partes que libremente se restringe el plazo por la resolución, ¿sería aplicable en Canadá? Sí, le cuento que este tema de los 6 meses yo lo cuestiono mucho. ¿Por qué? Porque le pone una gran celeridad, eso está bien, pero a veces es irrealizable. Pero le cuento que ICC tiene lo mismo. ICC dice que desde que se firma el acta de emisión tiene 6 meses. Nuestro reglamento dice que cuando el tribunal arbitral queda instalado tiene 6 meses. El de CENAC, lo mismo. O sea, eso de los 6 meses se ha vuelto el estándar, pero es. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en 5 casos que tuvimos que prorrogar. No da tiempo. No da tiempo. A veces no da tiempo. Miren, si el conflicto es sumamente complejo desde el punto de vista de facts, hechos, pruebas, si es un caso muy complejo incluso en el sentido técnico, 6 meses a veces pueden ser criminales, ¿verdad? Es más, puede ser un poison pill si no hay facultad de prorrogar o prorrogar razonablemente, porque entonces el laudo automáticamente no se puede proferir. Si se profiere, muchas veces dicen que eso es una normalmente las prórrogas que dan allá es tiempo máximo. Sí. De hecho, le cuento que ahora a mí me toca exponer el lunes o el domingo una pequeña charla sobre cuáles son las características más importantes de este nuevo reglamento. Y, por ejemplo, mucha gente dice que no es el árbitro de emergencia, no son los arbitrajes multiparte y otras cosas, es la necesidad de la celeridad y eficiencia del arbitraje, porque ha habido una ola muy grande de criticismo de los arbitrajes que se han ido volviendo ternos, ¿verdad? Entonces ahora están controlando mucho más el tema de tiempo y costos, y el arbitraje nuevo, la ICC, sí tiene 3 o 4 temas que le pueden doler. ¿Saben a quién especialmente? A los árbitros, porque si el árbitro entretiene mucho un caso y no corta a tiempo las cosas que tiene que cortar, o incluso no profiere el laudo cuando ya lo podría emitir, sus honorarios van a ser. Entonces, entre otras cosas. Ahora, definitivamente eso, el tema de los 6 meses es una norma bien intencionada, pero que a veces da problemas. Donde no terminé de decir es si la disputa es un punto de derecho, lo que hay es un debate de cómo se interpreta una norma, los 6 meses sí da tiempo. Eso. Es más, en esos casos para mí son los bonitos, porque no tengo necesariamente un problema de qué pruebas tuve a la vista y cómo relaciono las pruebas y qué hechos considero probados para demostrar de ahí, sacar premisas y conclusiones. En un punto de derecho, que sí conozco algunos casos que la controversia es una interpretación de una norma, no los hechos alrededor del tema. Ahí los 6 meses sobran, pueden sobrar. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Perdonen que sí fui un poquito desordenado, pero para mí era mejor que tuviéramos un diálogo que un monólogo. La estadística en relación a los datos de sus actuaciones Sí, gracias. Gracias, Jorge.
me hiciste recordar algo que no está hasta el final y que no lo desarrollé. Bueno, miren, solo vean eso. ¿Cuánto cuesta? 40,000. Flat, entrada. Si yo no pago los 40,000, ni se mueve el árbitro de emergencia, ni lo nombra. Y ahí está cómo se divide. Si al final alguien retira, la corte se queda como mínimo con $5,000 de los gastos que eso ha implicado y de todo el resto lo pone. Esto. Ya no pude desarrollar más el tema porque es muchísima información, una revista que acabo de recibir de la SEC. Del 2012 al 2014, en mayo, había 10 casos registrados, ahorita creo que van por 25. O sea, en 3 años más o menos son 25 casos. Si vemos 25 casos como número absoluto, parece bastante. Si lo vemos en función de cuántos arbitrajes se presentan al año, es un pequeño porcentaje. Estamos hablando de, creo que no pasa el 1%, ¿verdad? En total. Pero está en crecimiento, está en crecimiento, está en crecimiento. Sí es una herramienta que está probado, que va a ser útil, y de los 10 casos estos, en 8 se decretaron medidas, en una se rechazó y en unas hubo acuerdo de las partes y retiraron. Pero en 8 funcionó. O sea, la mayoría está funcionando. Y medidas cautelares, ¿saben? Les digo rápidamente, aquí está el catálogo de cuáles son las que han decretado. Y con esto termino. Las 4 que aquí identifican son, fíjense, asegurando la ejecutabilidad del laudo, que puede ser con congelar activos o ordenarle al que tiene que cumplir que no vaya a vender o que no vaya a hacer nada con un activo que ya lo tiene visto para efectos de enforcement del laudo. Mantener el status quo, es decir, obligaciones de no hacer. Anti-suit injunctions, que es el que llama la atención, ¿verdad? De decirle no demande, no inicie el proceso en otra jurisdicción. ¿Lo va a hacer? Sí, lo puede hacer, pero como decíamos, puede provocarle daños. Y finalmente, pagos interinos o interlocutorios, obligar a un pago interlocutorio para garantizar algo, ¿verdad? O sea, esos son como los 4 grandes rubros que se han decretado. ¿De esta experiencia no ha habido derivación penal? No. Para contra los ¿Penal? No. Que yo sepa, penal puede haber cosas, a veces, cuando hay corrupción, ya hay corrupción, hay casos con corrupción, ahí sí, pero directamente medida, no que yo sepa, colega. Sí, porque un no así suena que fuera poderoso y perdón. Sí, abogado. En esos 25 casos conocidos de solicitudes de árbitros de emergencia, ¿se sabe si en algunos casos el árbitro dijo que no le daba trámite a la solicitud o que declaraba sin lugar? De los 10 que aquí hay información, ninguno se rechazó en línea. O sea, nombraron al árbitro y el árbitro dijo, este no es caso de emergencia, fuera. Sí. Y en 8 sí se decretó. Pero lo bonito es que hay un caso que parece ser que lo lindo de ese caso es que esta es otra virtud que le señalan al acta de emisión. Por eso la ICC le pone mucha atención al acta de emisión, porque dicen que a veces las partes están peleando y peleando tanto que no están entendiendo cuál es su conflicto. No lo están entendiendo, están pensando que entienden cuál es el conflicto, pero cuando viene un tercero y dice, bueno, vamos a sentarnos, vamos a calmar, vamos a ver de qué se trata, usted qué es lo que pide, por qué pide, cuáles son sus pretensiones, y el otro lo mismo, a veces se dan cuenta que tal vez no era el conflicto como lo habían imaginado. Pero si hubiera sabido eso hace 6 meses, casi que uno diría, burro, ¿por qué no me dijiste eso antes? Pues si no se están hablando, se están peleando, se están odiando, pero a veces con el acta de emisión llegan a entender perfectamente el conflicto y firman un acuerdo. Y lo mismo está pasando, parece ser, con el acta de los árbitros de emergencia, que a veces hacen que comprendan el conflicto. Entonces, un caso se resolvió, por lo menos de estos 10 primeros, a través de acuerdo de las partes, pero parece ser que fue tan importante ese caso que está empezando a provocar reacciones importantes de seguir el ejemplo de ese caso. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí.
verdad me ayudaron muchísimo. Yo creo que hubiera sido aburridísimo si hubiera sido de atención. De verdad. Quiero aprovechar unos minutitos aquí al final de la plática para agradecerles a todos su presencia el día de hoy, que sí, acabamos con esta charla de inaugurar oficialmente nuestro calendario de actividades académicas para el año. Los invitamos a continuar visitándonos. Mensualmente tenemos estos desayunos conferencia donde analizamos temas puntuales interesantes y relevantes como el que acabamos de escuchar el día de hoy. Cada año iniciamos e inauguramos con la participación de nuestro presidente de Junta Directiva, que es el licenciado Castellano. Ya parezco dictador. A quien agradecemos enormemente su participación, pero además de su participación con este tema tan interesante que algunos también dirán, pero ¿por qué estamos viendo esto si esto es del reglamento de ICC? Y es que aquí en CRECIC nosotros nos hemos comprometido con una actualización y con un análisis y una capacitación importante y de altísima calidad, y nos interesa analizar lo que sucede en el primer mundo del arbitraje para ir trayendo estas figuras si es que son viables a Guatemala. Si los que han llevado ya algunos arbitrajes con nosotros, que veo aquí muchas caras conocidas, no me dejan mentir, nuestro reglamento usa de referencia el reglamento de la Corte de Arbitraje de la ICC, y pues también, como ya se pudieron dar cuenta, el licenciado Castellanos es miembro de esa Corte. Entonces le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su conocimiento, y también le agradecemos enormemente su generosidad con el tiempo que le dedica a esta institución. Realmente tenemos el privilegio de tenerlo a él como presidente y de contar con una junta directiva comprometida con estos temas. Todos, no sé si los conocerán, pero están en nuestra página web para que ustedes tengan más información sobre ellos. Les comparto, son el licenciado Carlos Enrique Rivera Ortiz, el licenciado Guillermo López Montero, la licenciada Ana Ponce de Ibarwen, el doctor Alexander Eisenstadt y el licenciado Víctor Pérez, los miembros de la Junta Directiva de CRECIC, y le dedican una cantidad de tiempo importante para que tanto las capacitaciones como los procesos que se llevan acá, el fortalecimiento de las instituciones, pues se dé de la mejor manera. Así que, de verdad, licenciado, le agradecemos muchísimo todo lo que hace por CRECIC. No sé si todos lo saben, pero el tiempo que ellos le dedican es completamente al honor, lo cual también nos hace agradecer aún más y respetar aún más el trabajo que ustedes hacen en esta institución. Hoy nos visita un equipo que se va a participar pronto, ¿verdad? Afuera, así que espero hayan aclarado algunas de sus dudas y les deseamos mucha suerte. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. ¿A dónde van? ¿A Viena? A Madrid. Éxitos. Ahí traen la copa.